Hace lo que le venga en gana cada mañana, solo pensar en dañar, doble vida llevar. Él se acostumbra a amenazar, no sabe hablar, solo agredir, lastimar. Para él hablar es golpear, golpear el hablar para que nos goce. Todo sucede hasta que a los 12 me cansé de sufrir. Salí a las calles y ya sabía robar, mentir, sobre todo odiar, herir. Pueda que ahí fuera nada halle, pero para las caricias de papá yo preferí la calle. Yo vivo ahorita actualmente del hip hop. No, gracias a Dios he podido grabar un disco original, hacerlo en Colombia, vendo mis maquetas, hago mi propia ropa, he tenido oportunidad de viajar afuera al extranjero, he estado por Bolivia, he estado en Chile, ¿no? Y hacer música, enseñar, educar es lo mejor porque gracias a eso puedo vivir, es como jugar fútbol, ¿me entiendes? Si estoy viajando y ganando lo que me gusta hacer, ganando gente, compartir, ¿no? Hay tanto por decir, tanto por informar, temas que otros no hablan, comercialmente solo se ve la música que te motiva a bailar, pero ¿dónde está la música que te sensibiliza? Esa música es importante porque nos hace humanos y como humanos valoramos y respetamos y podemos compartir y aportar, ¿no?, a la sociedad. El CD que he hecho se llama La Voz NN, es un disco original, lo grabé en Colombia, es pintado a mano por un artista de graffiti que se llama El Desertor, es una presentación original del disco. Como pueden ver, está pintado a mano por mi amigo Desertor, con ideas creativas, con colores autóctonos que representan a nuestro país. Hay mucho material que quiero compartir con toda la gente que escucha la música o que no la ha escuchado, que pueda encontrar muchos temas inéditos acá en el disco, que no solo es solo el disco, viene también con un álbum, una presentación del disco viene de 14 temas, ¿no?, donde puedes ver del 1 al 14 temas propios de mi tutoría, de mi autoría, y con mucho cariño y mucha vivencia, ¿no?, porque mayormente lo que canto acá es vivencia, es lo que vivo, lo que comparto con la gente. El disco lo vendo personalmente en mi página web, en mi Facebook. Tenemos nuestro canal por YouTube, NN Hip Hopero, NN Hip Hopero, o por el Facebook también, NN Hip Hop Cultura, nos pueden encontrar por ahí, nos mandan inbox, nosotros lo dejamos personalmente el disco en estas ocasiones. Estoy aquí bien relax, un saludo para la prensa allá en Willax, como lo puedes ver, mensajéalo por el fax, esto para que puedas entender, mucho talento para llevar, exportar por todo el planeta, hip hop en la calle, Elena es un simple poeta, desde su carpeta decidió soñar con componer, con poesía educar como tiene que ser.